Hola, buenas tardes. Hoy en el segundo café, un poquito bastante más tarde de lo habitual. Ayer anoche no hicimos programa tampoco, circunstancias de la movilidad y nos permiten esas cosas, aunque alguno no lo crea, nos permiten reflexionar sobre conceptos, creemos, importantes. Y el concepto que nos ha traído, digamos, estas horas, digamos, de silencio, ha sido pensar en una situación que aquellos que tenemos, que creemos que son la mayoría de oyentes, más de 40 y pico, 50 años, quizá, más o menos, se acordarán de hace 20, 30 años en temas, por ejemplo, deportivos, que siempre pasaba una cosa en este país. Jugábamos muy bien y perdíamos. Jugábamos muy bien y perdíamos. Y se vendía como algo de honor, como algo importante, como algo que nos daba fuerza. Y tuvo que llegar una generación de, en este caso, de deportistas, luego vamos a explicar la simbología obviamente con la política, tuvo que venir una generación de deportistas, entre los cuales podemos citar, por ejemplo, Miguel Indurain en su momento, Rafael Nadal obviamente, Gasol, el Mundial de Fútbol obviamente, que empezaron a ganar, empezaron a hacer las cosas no solo por honor, sino por honor y con victoria. Y eso nos hace, o debería hacer reflexionar sobre qué está pasando ahora si estamos volviendo a esa época de los 80, de los 70, de los 90 en la política, donde todo parecía dar igual. Donde, por ejemplo, pasaba como ayer, y no por citar el partido, que el titular no era que hemos ganado o no, era que se hizo con honor. Y oiga, señores, ¿y qué es el honor? ¿Tan importante es el honor en este país? ¿O es más importante los resultados? Porque claro, lo que venden ciertos partidos en el gobierno es curiosamente el honor de sus actos, no sus resultados. Parece que ese engaño colectivo de creernos mejores por pensar que hacemos bien las cosas cuando realmente las hacemos mal, parece que quiere volver a imponerse. Porque la realidad, y no solo hablamos obviamente de fútbol, no es jugar bien, pasar la pelota, etcétera, etcétera. No, la realidad, lo que uno se queda en el recuerdo es la victoria. Y eso, que hubo una época en España donde era muy habitual, veíamos hasta en equipos, no ganar nunca, y aquí en Cataluña, ¿qué vamos a decir con el Fútbol Club Barcelona, que era algo muy habitual también? Parece que se está afianzando en la política de una manera sutil. Y es aquella forma de decir, oiga, nosotros lo estamos haciendo bien, pero los resultados, la victoria, confirman que se está haciendo rematadamente mal. Es aquello del autoengaño, es aquello a veces que pensamos que podemos denominar la falta de autoestima, que se está convirtiendo en la idiosincrasia de este país. No vale hacer las cosas por hacerlas, porque creemos que tenemos detrás un honor, unas historias o lo que sea, sino hay que hacerlas para hacerlas bien y para conseguir resultados positivos. No hay que ser resultadista, dirá alguno, porque la vida son más cosas, efectivamente, pero en la política, al final, la clave sí que son los resultados, sí que son ganar, sí que son ayudar a la gente, sí que son cosas que poco tienen que ver con el honor, que se sobreentiende en la política, y más tienen que ver con las ganas de mejorar y de hacer las cosas bien. Parece que tenemos una generación de políticos a la antigua usanza de los deportistas, aquellos que no ganaban nada, que no valían para nada, hay que decirlo así, aunque suene duro, de los que al día siguiente unos cuantos españoles o millones de españoles decían, no, pero, oye, que nos hemos esforzado, oiga, que usted es presidente del gobierno, no me vale que se esfuerce, lo que me vale es que consiga buenos resultados, que sea en política el Indurain del Tour, que sea en política el Rafa Nadal de Roland Garros, que sea en política el Gasol de la NBA, cualquiera de los dos obviamente, que sea en política el Iniesta, el Xavi, el Alonso, el Villa del Mundial. Eso es lo que creemos algunos que falta en la política, y eso, curiosamente, lo pensamos ayer luego de ver
el partido. Aquí saben que hablamos poco o nada de fútbol, pero la sensación al leer muchos medios era honor, 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 honor. No, no, señores, lo que importa es que el domingo, y hablamos en este caso del fútbol, no estaremos allí. Da igual el honor si los resultados no acompañan. Y esa forma de filosofía que parece volver a implantarse en España es retroceder a 40 años donde no se ganaba nada, donde no se hacía nada y donde en la política, recordemos, no había democracia. Porque esa es la realidad de cuando uno confunde el esfuerzo con los resultados. En aquella época no valía la pena hacer nada. En aquella época daba igual si se ganaba o no se ganaba. En aquella época daba igual ser demócrata o no. Recordemos la cantidad de españoles que pasaron de un día a otro a ser demócratas. En aquella época no había ilusión. Si estos políticos lo que quieren hacer es eso, parece que lo están empezando a lograr. Por eso es importante, aunque suene extraño, mantener ese trabajo, ese esfuerzo con resultados, porque si no, no vale para nada, desde este canal y obviamente con el esfuerzo de las hormiguitas. No hay que olvidar ese tema fundamental. No vale para nada que nosotros digamos que trabajamos 8, 10, 15 horas para hacer el programa, que hacemos 7 programas al día, si los resultados no llegan. Y en ese aspecto hay que insistir y hay que insistir. Porque cuando los recursos son escasos, cuando los medios son nulos, cuando la cooperación, por ejemplo, con otros medios es cero, cuando ves la prensa prostituida, cuando ves los políticos ninguneando, cuando ves a muchos ciudadanos creyéndose como si estuviéramos en aquel franquismo lejano, que las cosas no hay nada que hacer, es cuando te das cuenta de que hay que insistir más y hay que trabajar más y hay que todavía lograrlo más. Porque al final, aunque alguno no lo crea, Indurain, Nadal, Gasol, los del Mundial, lo lograron porque se esforzaron y supieron hacerlo. Esforzarse sin saber hacerlo no vale para nada. Saber hacerlo sin esforzarse, tampoco. Esa es la realidad que hay que empezar a tener clara si queremos convertir esta democracia en algo así como una secuela del franquismo donde todo nos lo dicen y donde no creemos que se puede hacer nada, o nos levantamos, picamos la mesa y decimos, joder, que vamos a luchar un poco por las cosas, vamos a intentar entre todos sumar y sumar y sumar, y que nos tumban un día, que nos tumban 2 días, que nos tumben, pero no podemos consentir que lo poco que puede darnos la política sea malo, lascivo y hasta a veces peligroso. Y entramos fuera de eso ya en temas de esa reflexión, en temas que al final son diarios. Tenemos, por ejemplo, el conflicto de la Ley de Seguridad Nacional que pretende dar a Pedro Sánchez poder absoluto en caso de un estado de excepción, de un estado de seguridad nacional. Y en ese sentido hay que decir algo claro. Cuando hablamos de una situación excepcional, pues algunos creemos, y les va a chocar, que quizás es necesario que haya poderes excepcionales. Pero claro, partimos de un concepto básico, de que eso debe pasar cuando la democracia funciona a pleno ritmo. Y en este país tenemos un problema conceptual, y es que la democracia falla en muchos aspectos. Falla, por ejemplo, y lo hemos dicho tantas veces que parece que nos lo vamos a repetir, falla en la prostitución de los medios de información. El cuarto poder no existe en este país. Falla o intentan que falle en la separación de poderes. Con lo cual, parece que ahí también tenemos una dificultad añadida. Recordemos ahora la intención del gobierno, por ejemplo, de fulminar el Tribunal de Cuentas por un fin espurio. No hablamos ya de los indultos u otras cosas que cuanto menos son vergonzantes. Y eso es lo que uno debería tener en mente, que cuando haya una situación gravemente excepcional, quizá
lo más importante es que a esa situación, si hubiera que llegar, se llegara con una democracia plena y consolidada, no con unos líderes políticos que lo que intentan es arrinconar todo aquello que no les va bien e intentan machacar aquello que consideran que les hace un poco de sombra. Como sombra parece, y entramos en otro tema interesante, por llamar de alguna manera, la alcaldía de Francisco Cuenca en Granada, un imputado del PSOE en el caso de los ERES, gracias a la traición de Ciudadanos del exalcalde Luis Salvador. Recordemos que había sido senador muchos años en el PSOE, para que vean, gente que no vive una o dos legislaturas, sino que vive 5 o 6 legislaturas del dinero público y sigue recibiendo votos. Es algo alucinante, es decir, la prostitución de los medios de comunicación, a veces podemos decir que es la prostitución de los votantes, que ignoran la realidad y que votan en desidia, lo que hemos dicho, votan porque hay que jugar el partido. Aquello de los 70, de los 80, oiga, da igual que perdamos, hemos ido a votar. No, no, no. Usted debe hacer las cosas para conseguir resultados, no debe hacerlas por una obligación estúpida de querer hacerla. Pues curiosamente, esta traición de Luis Salvador, que parece que ya se le ha abierto expediente para ser expulsado de Ciudadanos, parece que no hace mucho caso en esas rimadas, tiene la curiosidad además de que nos vincula con tiempos actuales. El nuevo alcalde Francisco Cuenca fue acusado en el 2018, entre otras cosas, por tener en su currículum un máster falso. ¿Les suena la historia, supongo? Aquí ya saben, aquí tenía uno, nuestra amiga tiene 3. Pero aquí viene la parte graciosa, que complica un poco la inteligencia de la gente del PP, vamos a decirlo así de claro, de sus líderes, que resulta que quien pidió la dimisión por un máster falso fue el PP. Alegó en aquel momento el tal Cuenca, que era, para que vean que la imaginación no pasa de años, este no alegó lo de Bolonia, no, este alegó que fue un error tipográfico. Sorprendente. El PP pidió su dimisión por un falso máster y fíjense que por 3 no ha abierto la boca. No sé cómo quieren llamar a eso, supongo es la famosa oposición férrea que dice Pablo Casado, que según parece debe hacerla en casa y solo, jugando el solitario porque no se ve otra idea. Mientras los varones del PP, escondidos, les da igual, juegan también a eso del honor. Parece que todos juegan a lo mismo, les da igual los españoles, les da igual ganar, les da igual que se mueran de hambre, les da igual a los líderes del PP que la industria desaparezca, que el turismo se extinga y que la gente llegue a final de mes a duras penas. También les da igual los más de 100.000 muertos a estos del PP, porque para ellos lo importante es su honor, como en el fútbol. Oiga, hemos jugado bien, que por cierto tampoco parece, hemos jugado bien, hemos tocado la pelota y mire, y somos unos acomplejados al final, porque la sensación de esa época es de gente acomplejada, que necesita demostrar que hace bien las cosas, que sería lo normal, pero que no consigue resultados. Y quizá en el PP deberían empezar a aprender algunos que las cosas no es solo el honor, sino es también los resultados. Porque el honor se sobreentiende en la política y parece claro que ni Casado ni sus secuaces lo saben. Tristemente empezaríamos a elevar esa crítica a todos los líderes del PP, incapaces ninguno de manifestarse en una situación crítica como la actual. Ya estamos escuchando en algunos lugares, por ejemplo, que la campaña de julio del turismo se da por perdida. Hoy solemos de ver una noticia que unos jóvenes belgas que habían venido de vacaciones desde Cataluña, habían vuelto, perdón, a Bélgica, 34, hablo de memoria, 34, 24 infectados por el COVID. Imagínense la repercusión en Bélgica y el nuevo ostión al turismo. Mientras nadie hace nada, las cosas parece que no importan, todo parece que está parado, todo parece de una sensación de casi incapacidad que parece no tiene solución. Fíjense que hasta
Puigdemont y Junqueras se han reunido hoy en Bruselas, esas reuniones frías, ¿saben? Eso parece aquellas bodas que a uno le invitan y dicen, mierda, es mi primo cuarto y tengo que ir y no conozco a nadie y voy a hacer el paripé. Pues parece que aquí ni el paripé han querido hacer. Simplemente la relación no existe, pero como es lógico, alguien ha pensado de que aunque no exista hay que sacar la foto, porque en este país mucha gente solo verá la foto y no leerá el trasfondo. Porque el trasfondo en Cataluña cada vez se está volviendo más complicado, gracias, hay que decirlo todo, a Sánchez Castejón, que ha incendiado algo que estaba en principio totalmente en extinción y apagado. El gobierno catalán ha blindado este fondo incluso para pagar el Tribunal de Cuentas para avalarlo, con la excusa de que ningún servidor público puede ser perjudicado. Hombre, uno entiende de que ningún servidor público debe ser perjudicado, pero hombre, si un servidor público ha metido la mano en el dinero público, parece que no hay que protegerlo mucho, porque se hace súper curioso esta situación, consentida por cierto por el gobierno central. Se hace súper curiosa esta situación donde unos roban, unos delinquen y encima les pagamos la fianza para que no les embarguen las casas, compradas seguramente con fondos no muy acertados. Aquí el problema es muy básico. Algunos creen que para vincular las cosas simplemente hay que hacer 1 más 1, 2. Oiga, esta casa la ha pagado de su sueldo, con lo cual no es dinero robado. Y otros pensamos que, por ejemplo, esta gente que solo ha mamado de la política, pues alguna responsabilidad tendrá cuando las cosas las ha hecho rematadamente mal. Y eso, además, se complica con escenas como la que hoy se ha vivido en el Parlamento de Cataluña, donde una diputada esquerra republicana ha dicho una barbaridad de estas que nos hace mucha gracia, por no decir que nos haría casi llorar. Ha dicho que el verbo enraunar, en castellano sería razonar, no existe en castellano, porque es el uso de la razón para hablar. Y uno dice, vaya, pues razonar debe ser chino, suponemos. Ha saltado un diputado de Ciudadanos de lo poco que le queda ético a Ciudadanos en Cataluña. Bronca total, ha dicho que esto era vomitivo. La presidenta del Parlamento es encausada por trocear contratos a un amigo cercano. Dejémoslo ahí, porque lo de Cataluña es que ya tiene gracia. Por cierto, recordemos, detenido entre otras cosas por tráfico de drogas. Pues se ha puesto obviamente a favor de la diputada de Esquerra y se ha montado el pollo, que al final hay que decirlo claramente, la responsabilidad final de toda esta situación es obviamente tanto del votante catalán ignorante en muchos casos, algunos no tenemos manía en decirlo, como del presidente del gobierno por dar el indulto y dar alas a una gente que estaba totalmente fuera de lugar. Y lo de Cataluña, con el aspecto que decíamos de la derrota, de jugar con las palabras en vez de con los hechos, parece que es algo ya continuado. Es aquella sensación que uno tiene cada vez más clara de que Cataluña vive anclada en el pasado, vive anclada en esa burguesía totalmente, vamos a decirlo así, totalmente vividora de lo público en este caso. Los hijos, los nietos de aquellos que crearon algún tipo de riqueza se apoderaron del poder, se apoderaron de las estructuras catalanas y a partir de ahí pasa lo que pasa. Nada parece entrar en lógica en Cataluña, nada parece vaya a entrar en lógica en España. Y al final estamos delante de una política como eso que decíamos al principio, de acomplejados. Gente que no tiene dónde mirar, gente que se esconde y gente que a veces toma decisiones cuanto menos extrañas. Tenemos, por ejemplo, este tema, esta polémica de las últimas horas sobre el jueves, donde han hecho un chiste absolutamente asqueroso sobre Ortega Lara, poniéndolo, bueno, recuerdan Ortega Lara, el secuestro de ETA, pues haciendo un chiste que lo pueden buscar porque da sensación de ganas de vomitar. Y la respuesta de Vox ha sido poner la dirección del editor del jueves. Hombre, pues miren, nosotros lo que pensamos, porque nos han preguntado esta mañana qué opinábamos del tema, pues lo tenemos muy claro.
Hay dos cosas fundamentales. La primera, que en un país democrático ese tipo de chistes, ese tipo de humor, implicarían que la Fiscalía actuara de concepto. A alguien que ha sido secuestrado, que ha pasado años y que pasa años herido por una actividad de una banda de delincuentes, no puede ser escarneado ni puede ser humillado por un medio supuestamente de comunicación. Esa es la primera. Si eso hubiera pasado, ¿qué es lo que debería pasar en un país decente? En un país no lleno de acomplejados que creen que eso es libertad de expresión. Porque a mí me gustaría, siempre lo hemos dicho, ver al jueves hacer un chiste sobre el yihadismo. No sé, poner un terrorista yihadista vestido con una salchicha en la boca de cerdo y decir, voy a explotar y voy a comerme un Frankfurt. Pues eso no hay cojones de hacerlo. Porque vivimos en los complejos, en un país de mucha gente acomplejada que ha llegado al poder, que simplemente intentan quedar bien e intentan y saben contra quién pueden disparar y contra quién no pueden disparar. Saben que pueden hacer un chiste sobre una persona atacada con violencia y no se atreven a hacer un chiste sobre una ministra que miente en 3 másters. Porque miren que daría para chistes. Pero no, porque esos de los suyos y de los nuestros no se tocan. Obviamente, la respuesta de Vox, creemos algunos que es totalmente improcedente. No se puede señalar a nadie porque eso es lo que se critica precisamente de unos y otros no pueden jugar al mismo juego. Porque no se puede aquí decir dónde vive uno, dónde deja de vivir otro, por el hecho de que haga una auténtica subnormalidad como han hecho en esta revista. Y eso nos lleva a una reflexión. Seguramente esta gente de Vox ha dicho eso porque está hasta los cojones de que las cosas se hagan con impunidad en este país. Y seguramente ese es un punto para reflexionar lo mal que está esta democracia. Porque cuando uno tiene que saltarse a la torera las cosas, uno se avergüenza. Y aquí deberíamos hablar de todos, porque deberíamos hablar, por ejemplo, de estas asociaciones de prensa prostituidas que se han dedicado a criticar al partido de Vox, cuando luego no critican cuando no se les deja hablar, o no critican cuando nos amenazan a nosotros u otros que nos dedicamos a explicar historias, porque son unos sinvergüenzas con carnet. Y el problema de este país es que al final, si se dan cuenta, se acaban formando bloques, el bloque de los ignorantes y el bloque de los que creen que no les hacen caso en nada y se dedican a transgredir las cosas. Y al final, siempre lo hemos dicho, lo que abunda más en este país es la gente normal. La gente que a veces, por el problema inicial que hemos dicho, de no creer, de la autocomplacencia, de incluso del miedo, prefieren callar y seguir estando como estaban. Por eso este país ha aguantado regímenes dictatoriales, ha aguantado, y decimos aguantar, la democracia, ha aguantado, y decimos aguantar, la monarquía, y aguanta cualquier cosa. Porque aunque unos chillen y otros chillen, la mayoría están sentados en el sofá esperando que alguien les solucione la vida. Y realmente, vamos a decirlo así, claro, sería lo más fácil del mundo. Ya me dirán, y digo con todo el respeto, ¿a qué cojones me dedico yo a explicar historias? Ese es el problema de este país, que si todos hiciéramos lo mismo, estar sentados en el sofá viendo el partido, por ejemplo, de ayer, que vimos, por cierto, seguramente estaríamos discutiendo sobre si Morata es bueno, Morata es malo o lo que sea. Y pocos, y ahí viene la gracia, pensarían o pensaríamos la importancia al final de los resultados, la importancia al final no solo de cómo se hacen las cosas, sino de que aprendamos en este país a hacer las cosas bien. Y tenemos democracia desde hace muchos años, tenemos el periodo más
estable en la historia de este país con cientos de años. Tenemos el periodo con más libertades, aunque alguno no lo quiera entender, de la historia de este país. Y parece que a muchos les da absolutamente igual. Les da absolutamente igual todo, mientras a ellos no les quiten la tele delante del sofá. Decimos tele, obviamente la gente joven no es tele, es internet o otras cosas. Y esa es la realidad que deberíamos reflexionar. Aquí siempre hemos dicho, aquí intentamos que la gente reflexione, que luego tomen la decisión que quieran. Si quieren ver más partidos, si quieren salir a pasear, si quieren hacer lo que consideren oportuno. Pero es importante que todos, empezando por las hormiguitas que lo están haciendo, sepamos que para conseguir las cosas hay que hacer un pequeño esfuerzo. E insistimos en lo que se está haciendo de una manera, creemos, genial con el tema de las hormiguitas, de que nos ningunean con el tema de los másters de Yolanda Díaz. Pues insistamos. Hoy me ha pasado una hormiguita la respuesta a una pregunta sobre aquella famosa baja de la ministra Yolanda Díaz, que preguntó al portal de transparencia si fue ingresada. La respuesta es que por ley de protección de datos no podían responder. Pero seguramente hay 1000 preguntas más para hacer a la ministra. Por ejemplo, ¿cuánto paga por los 433 metros cuadrados que tiene de piso en el ministerio? ¿Viven su marido y sus hijos en el piso? ¿Tiene servicio en el piso? Hombre, creemos que preguntar, por ejemplo, al portal de transparencia si la ministra tiene servicio en el piso donde vive a cargo de todos los españoles, pues parece una pregunta que no sea, digamos, complicada de responder. Y parece que no infringe tampoco ninguna norma. Pues ese es el trabajo que creemos algunos que hay que hacer. Porque al final, para ganar el Tour de Francia, para ganar Roland Garros, para ganar un mundial, para ganar un campeonato del mundo, no se hace sentado en el sofá aplaudiendo o llorando por otros. Se hace echándole horas, echándole trabajo y consiguiendo pequeñas victorias que suman. Por eso nosotros creemos que el camino está labrado, que el camino hay que continuarlo, que algunos se pueden desanimar porque nos vacila el pendrey de la ministra de Trabajo, pues inundémosle a trabajo. Preguntémosle 15 cosas cada día. 1000 hormiguitas, que tenga que responder 15.000 preguntas. Preguntémosle, ¿hay servicio en el piso de la ministra de Trabajo? ¿Por qué estuvo de baja la ministra de Trabajo? Todas esas cosas básicas. ¿Por qué fue Italia en avión del gobierno cuando había vuelos regulares? ¿Qué tarifa gastó ese avión? Todas esas cosas para descubrir e intentar que día a día al menos un poquito más de gente entienda que a la política no se debe ir a llevarse dinero, se debe ir a trabajar y a servir a los ciudadanos. Si les parece, nos vamos a emplazar a esta noche. Hoy creemos que sí, que no habrá problemas, vamos a decirlo así. Ayer se nos complicó y estamos, parte de un tema de movilidad, estamos cambiando un poquito para tener una estructura un poquito más potente, digamos, en cuanto a comunicaciones desde donde estamos, y en principio debería estar instalada mañana, pero mientras tanto nos cuesta a veces subir los programas por una cuestión pura y exclusivamente tecnológica. Si tuviéramos los medios que tenemos en Barcelona, seguramente no habría ni los retrasos ni habría estas historias. Como siempre, pues tienen el Patreon, el canal, la transferencia, lo que consideren oportuno. Aquí ya saben que hace tiempo ya no decimos más que esto, cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. Los medios que tenemos son los que tenemos, nos hemos, digamos, hemos aceptado esa decisión, vamos a decirlo así. Esto no es un medio potente, esto es lo que es lo que ustedes hacen que sea, y entre todos vamos a seguir sumando.
Nos empezamos, como decimos, a más tarde, a la noche, en el programa confirmado y como siempre decimos, seguimos.